¿Sientes que tu mente es un torbellino de pensamientos incesantes? ¿Una tormenta de ¿qué pasaría si? ¿Que te roba la paz del presente? No estás solo. La ansiedad es el ruido de la mente que no se detiene. Pero la sabiduría ancestral nos dice que la paz no se encuentra en el silencio del exterior, sino en la calma del interior. Hoy, te invito a un viaje a través de historias zen y budistas. No son cuentos de hadas, son llaves, susurradas por monjes a lo largo de los siglos, para desarmar la ansiedad. Cada historia es una lección, una pequeña luz que disipa la oscuridad. Escúchalas con el corazón abierto, porque tu mente ya las conoce. La parábola del agua y el lodo. Un joven aprendiz llegó al templo, agobiado por el incesante torbellino de su mente. La ansiedad era un ruido constante que no le permitía encontrar paz ni en la meditación. Se acercó a su maestro y le preguntó, con la voz quebrada, «Maestro, mi mente está turbia, llena de miedo y preocupación. ¿Qué debo hacer para que se calme?» El monje, con una sonrisa de infinita calma, no respondió con palabras. Simplemente le ofreció un cuenco de cerámica lleno de agua y con un poco de lodo en el fondo. El monje, con un dedo, revolvió el agua hasta que se volvió completamente opaca y turbia. «Si el agua de este cuenco está así», dijo con suavidad, «¿la agitas para que se limpie o la dejas quieta?» El alumno, al ver el caos en el cuenco, respondió sin dudar, «La dejo quieta». El monje asintió con sabiduría. «Y si la dejas quieta», le dijo, «la suciedad se irá al fondo, y el agua se volverá cristalina por sí sola. La claridad siempre está ahí, solo espera a que el lodo se asiente». Tu mente es como ese cuenco de agua. Cuando la ansiedad la inunda, nuestra primera reacción es agitarla aún más. Rumiamos, pensamos en miles de escenarios catastróficos, buscamos respuestas desesperadas en el caos. Pero, tal como el lodo, tus miedos solo se esparcen. El monje nos enseña la verdadera sabiduría. A veces, el acto más poderoso es no hacer nada. Es la paciencia de soltar el control y dejar que la mente encuentre su propio equilibrio. El viaje de la calma comienza con una simple pausa. Pero, ¿qué ocurre cuando el pasado no te deja en paz y sigues llevando una carga que no te pertenece? Los dos monjes y la mujer. A menudo pensamos que la ansiedad es solo el miedo al futuro. Pero si miras con honestidad, te darás cuenta de que es la carga del pasado la que no te deja avanzar. Es esa culpa que llevas como una mochila, ese arrepentimiento que se convierte en un ancla, o esa vergüenza que sigues reviviendo una y otra vez. En las enseñanzas zen, hay una historia que nos da una de las llaves más poderosas para soltar ese peso. Un día, dos monjes, uno anciano y uno muy joven, caminaban por un sendero. Al llegar a un río, se encontraron a una hermosa mujer con un elegante kimono, que no podía cruzar el río, ya que la corriente era fuerte y no quería arruinar sus ropas. El monje joven, fiel a sus votos, pensó, «Nuestras reglas prohíben el contacto con las mujeres, debo seguir». Sin embargo, el monje anciano, con una sonrisa de compasión, se acercó a la mujer y le dijo, «No se preocupe, yo la ayudaré». Sin pensarlo dos veces, la cargó en su espalda, cruzó el río y la dejó suavemente en la otra orilla. La mujer, agradecida, se inclinó y se alejó. Los dos monjes continuaron su camino, pero el silencio se volvió pesado. Horas después, mientras el sol comenzaba a caer, el monje joven no pudo más y explotó, con la voz llena de frustración, «Maestro, ¿cómo pudo hacer eso? Nuestras reglas lo prohíben, ¿cómo pudo cargar a esa mujer?». El monje anciano lo miró, y con una calma que parecía infinita, le dijo, «Hijo, yo dejé a esa mujer en la orilla del río hace horas. Dime, ¿todavía la llevas tú en tu espalda?». La ansiedad es el peso de esos recuerdos que seguimos cargando. El monje joven, aunque liberó a la mujer, mantuvo el peso de su juicio y su frustración. El monje anciano, en cambio, cumplió su acto de bondad y lo dejó ir en el mismo momento. Así como el pasado se disuelve, el miedo al futuro es una sombra que no existe.
El hombre que perdió su caballo. A menudo, la ansiedad es el miedo a un futuro que solo existe en nuestra cabeza. Es el hábito de escribir guiones de terror para eventos que ni siquiera han sucedido. Vivimos con la bola de cristal de la ansiedad, creyendo que podemos predecir el desastre, cuando en realidad, estamos ciegos ante el misterio de la vida. En las enseñanzas Zen, hay una historia que nos enseña a soltar esta carga y a vivir con una sabiduría profunda y liberadora. Érase una vez, un granjero vivía en una aldea al pie de una montaña. Era un hombre sencillo, conocido por su tranquilidad. Un día, su único caballo, su bien más preciado, se escapó. Los vecinos, con caras largas, vinieron a lamentar su mala suerte. ¡Qué terrible, viejo! Tu única herramienta de trabajo se ha ido, decían. El granjero, sin embargo, solo sonrió y respondió con calma. ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Los vecinos se miraron, sin entender su paz. Una semana después, el caballo regresó. Pero no venía solo, traía consigo una manada de caballos salvajes, liderada por un hermoso semental. Ahora, el granjero tenía una manada entera. Los vecinos volvieron, esta vez para felicitarlo. ¡Qué suerte tan increíble! Ahora eres rico, exclamaban. El granjero, inmutable, respondió con la misma serenidad. ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Los vecinos no tardaron en entender su sabiduría. Días después, el único hijo del granjero, intentando domar a uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió la pierna gravemente. Los vecinos, con la misma energía con la que lo habían felicitado, ahora se lamentaban. ¡Qué mala suerte! Tu único hijo se ha lesionado, decían. El granjero, al verlo, solo asintió con una paz inquebrantable y dijo, una vez más, ¿mala suerte? ¿Quién sabe? Semanas después, el ejército del emperador llegó a la aldea reclutando a todos los jóvenes sanos para una guerra lejana. Al llegar a la casa del granjero, vieron al hijo con su pierna rota y lo dejaron ir. Los demás jóvenes se fueron, sabiendo que probablemente no regresarían. Los vecinos, ahora más que nunca, comprendieron la profunda paz del anciano. ¡Qué suerte tan inmensa!, le dijeron. El granjero, al escuchar esto, miró el vasto horizonte y, por última vez, respondió, ¿buena suerte? ¿Quién sabe? La ansiedad es la anticipación de un futuro que no existe. Es el intento de la mente de controlar lo incontrolable. El monje nos enseña que el granjero no era indiferente a los eventos, era consciente de que ningún evento, por sí solo, es totalmente bueno o malo. Un evento es solo un evento. La historia que le damos es nuestra elección. Tu ansiedad es el juicio que le pones a ese evento antes de que se revele. La sabiduría del quién sabe es una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el budismo. No se trata de ser apático, sino de vivir en un estado de profunda curiosidad. Es dejar de etiquetar cada suceso como bueno o malo y simplemente permitir que la vida fluya. Cuando dejas de juzgar el futuro, liberas una cantidad inmensa de energía mental que antes gastabas en preocupaciones. En vez de vivir en un guión de terror, puedes empezar a vivir en un estado de total asombro. La vida es un misterio que se revela momento a momento. De la misma forma que no puedes predecir el futuro, no puedes controlar lo que otros piensan de ti. El bote vacío. ¿Con cuánta frecuencia sientes que el mundo entero está conspirando en tu contra? Que el mal genio de un desconocido, un comentario hiriente, o un mensaje sin respuesta tienen una intención personal de dañarte. Vivimos en la creencia de que cada bote que choca con nosotros en el río de la vida está tripulado y tiene una razón para chocarnos. Esta creencia es un ancla para la ansiedad. Las enseñanzas se nos ofrecen una historia que revela una verdad profunda, una que puede liberar tu mente de la carga de tomarte todo de manera personal. Érase una vez, un monje navegaba en su bote por un lago sereno, con los ojos cerrados, disfrutando de la paz de la mañana. De repente, sintió un golpe seco. Otro bote había chocado con el suyo. El monje, sobresaltado, abrió los ojos. La ira, una fuerza desconocida para él, se levantó en su corazón.
Estaba a punto de gritar y regañar a la persona en el otro bote por su descuido, pero cuando miró, su ira se desvaneció de inmediato. El bote que había chocado con él estaba completamente vacío. Se había soltado de su amarre y simplemente flotaba a la deriva, sin tripulación. Al ver que no había nadie a quien culpar, su enojo desapareció. Y en ese momento, el monje comprendió una de las mayores verdades de su camino. La ansiedad, al igual que la ira, es una respuesta a un bote vacío. Cuando alguien te ofende, cuando tu jefe te envía un correo electrónico abrupto, o cuando un amigo no te responde, nuestra mente de inmediato llena el bote vacío con una intención maliciosa: lo hizo a propósito, me está ignorando, no le importo. Pero la realidad es que ese bote está casi siempre vacío de intención hacia ti. La persona al otro lado está lidiando con su propia tormenta, navegando a la deriva por sus propias preocupaciones, miedos o inconsciencia. El monje nos enseña que el dolor no está en el bote vacío, sino en la historia que nos contamos sobre quien lo tripula. Tu ansiedad se disipa cuando dejas de culpar a un bote que no está pilotado. Cuando entiendes que la rabia de tu jefe es su propia ansiedad, que la frialdad de un amigo es su propio dolor, dejas de ser un objetivo y te conviertes en un observador compasivo. No tomas el golpe, simplemente observas el bote que pasa y dejas que siga su camino. Tu paz no depende de la intención de los demás, sino de la historia que tú eliges creer. Ver que el otro es un reflejo de su propio caos, nos libera de la carga de ser perfectos para los demás y de la necesidad de que ellos lo sean para nosotros. El monje del jardín inmaculado. Si has aprendido a no tomarte la vida de forma personal, a no llenar los botes vacíos de los demás, el siguiente paso es entender que no puedes controlar el río en el que navegas. A menudo, nuestra ansiedad no es más que la dolorosa brecha entre el mundo perfecto que imaginamos y la realidad caótica en la que vivimos. Es la frustración de ser un director de orquesta que no puede hacer que el universo siga su partitura. En las enseñanzas Zen, hay una historia que nos ayuda a soltar esa batuta y encontrar la armonía en el desorden. Érase una vez, un monje dedicó su vida a cuidar un jardín de musgo y cerezos en flor. Su jardín era inmaculado, cada hoja estaba en su lugar, cada rama podada a la perfección. Vivía en la ansiedad del control, creyendo que la paz se encontraba en ese orden impecable. Un día, llegó un monje de otro templo para visitarlo. El anfitrión le mostró su jardín con orgullo. En un acto de profunda reverencia, el visitante se acercó a un cerezo que estaba en plena floración. Lo miró con admiración, sacudió suavemente una de las ramas, y una lluvia de pétalos de cerezo cayó al suelo, cubriendo el musgo en un hermoso caos. El primer monje, al ver su jardín perfecto arruinado, se enfureció. Gritó, agitado: ¿qué has hecho? He pasado mi vida buscando la perfección en este jardín, y tú la has arruinado en un segundo. El monje visitante sonrió con compasión y respondió: hermano, ¿acaso creíste que la belleza estaba en la hoja que no cae? La verdadera belleza está en el momento en que la flor florece y en el momento en que la flor cae. La paz no se encuentra en el jardín inmaculado, sino en la aceptación del desorden natural de la vida. La ansiedad es la búsqueda de un control absoluto. Es el deseo de que tu vida, tus planes y tu entorno sean tan perfectos como ese jardín. Queremos que nuestro trabajo no tenga errores, que nuestras relaciones no tengan conflictos, que nuestra imagen social sea impecable. Pero la vida, como el cerezo, es imperfecta. Un plan se desvía, una conversación termina mal, y los pétalos de la vida caen donde quieren. El monje nos enseña que el camino a la paz no es la batalla contra la realidad, sino la rendición a ella. No se trata de dejar de cuidar tu jardín, sino de dejar de sufrir cuando una hoja cae. Es aprender a amar la belleza de lo incompleto. Cuando te rindes al desorden, cuando dejas de pelear contra las hojas que caen, descubres que la paz no es una meta lejana, sino que reside en el único lugar donde siempre ha estado, en el aquí y el ahora. El estudiante de la taza de té.
¿Alguna vez has sentido que tu mente es un disco de vinilo rayado, repitiendo la misma preocupación una y otra vez? ¿O una habitación tan llena de pensamientos, juicios y opiniones que no quede espacio para nada más? Nuestra mente, en su afán por controlarlo todo, se llena de un ruido incesante. Y en ese ruido, la paz se vuelve inaudible. Hay una historia que nos revela que el problema no es la cantidad de ruido, sino la falta de espacio. Érase una vez, un estudiante de filosofía, cansado de la carga de sus propios pensamientos, hizo un largo viaje para ver a un famoso maestro zen, conocido por su profunda sabiduría y su calma inquebrantable. Al llegar, el estudiante estaba ansioso por mostrarle su conocimiento. Quería que el maestro viera lo inteligente que era, y que el maestro le llenara la cabeza con la sabiduría que tanto anhelaba. El maestro, en vez de hablar, se sentó frente a él y comenzó a servirle té. Sostuvo la tetera y sirvió el líquido en la taza del estudiante, que observaba en silencio, esperando la primera lección. El maestro vertió el té hasta que la taza estuvo completamente llena, pero no se detuvo. El té comenzó a desbordarse, derramándose sobre el plato y luego sobre la mesa. El estudiante, alarmado, gritó: «Maestro, la taza está llena. No cabe ni una gota más, se está derramando». El monje, con la misma calma con la que había estado sirviendo el té, dejó la tetera y miró fijamente al estudiante. «Tu mente también está llena», dijo. «Estás tan lleno de tus propias ideas, de tus teorías, de tus juicios y tus preocupaciones, que no quede espacio para la sabiduría que vienes a buscar. Si no la vacías, ¿cómo esperas que entre la paz?». La ansiedad es una mente que no tiene más espacio. Nos han enseñado a llenar cada momento con información, con pensamientos, con planes y con el constante saber. El problema no es el conocimiento, sino el apego a él. La ansiedad es el subproducto de una mente que se niega a soltar. Es el ruido de una habitación tan llena de objetos, que no puedes encontrar lo que realmente necesitas. El maestro nos enseña el Sōshin, el concepto de la mente de principiante. Una mente de principiante es una taza vacía, abierta, curiosa, dispuesta a recibir sin juzgar. Una mente ansiosa es una mente de experto en preocuparse, en predecir, en sobreanalizar. Para encontrar la paz, debemos desaprender la necesidad de estar llenos. Cuando tu taza está llena de ansiedad, no tienes espacio para la calma. Cuando la vacías, no solo entra la paz, sino que descubres que la paz ya estaba allí, esperando. Vaciar la mente es un arte que solo se practica en la quietud, como en el silencio del bambú, que se dobla con el viento y no se quiebra. La flexibilidad del bambú. Vaciar la mente es un arte que solo se practica en la quietud, como en el silencio del bambú. Y una vez que tu mente se ha vaciado, el siguiente paso es aprender a fluir. La ansiedad es la energía de la resistencia. Es el no que tu mente le grita a una realidad que no le gusta. Es la batalla interna contra las circunstancias que no puedes controlar. Érase una vez, un gran y orgulloso roble se alzaba majestuosamente en un bosque, desafiando el cielo con su sólida estructura. A su lado, crecía un humilde y delgado tallo de bambú. El roble, con sus ramas inquebrantables, se burlaba de la debilidad del bambú. «Mírame», decía, «soy fuerte, soy sólido. Nada puede derribarme». El bambú solo se movía suavemente con la brisa, sin responder. Un día, una terrible tormenta azotó el bosque. El viento ululaba como un monstruo enfurecido. El roble se mantuvo firme, rígido, luchando contra cada ráfaga con toda su fuerza. Sus ramas se tensaron, sus raíces se aferraron a la tierra con furia, su tronco crujió de la resistencia. El bambú, en cambio, no luchó. Cuando el viento soplaba, el bambú simplemente se doblaba. Cuando el viento amainaba, el bambú se enderezaba. Sin resistencia, sin esfuerzo, se movía en perfecta armonía con la tormenta. Finalmente, el roble, agotado y superado por su propia rigidez, no pudo más. Con un estruendoso crujido, su tronco se partió y cayó, derrotado. El bambú, al terminar la tormenta, se enderezó y volvió a su lugar, intacto. La ansiedad es esa rigidez del roble. Es la lucha contra las circunstancias que no podemos cambiar.
Queremos que el mundo se adapte a nuestros planes, que las personas actúen como esperamos, que la vida sea predecible. Y cuando no lo es, nos rompemos. La ansiedad es el precio que pagamos por esa resistencia. El bambú, sin embargo, nos enseña la sabiduría de la flexibilidad. No lucha contra el viento, fluye con él. No se enoja por el clima, simplemente se adapta. Esto no significa que el bambú sea débil, sino que su fuerza reside en una sabiduría superior, la aceptación. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la capacidad de bailar con ella. Tu ansiedad no te está protegiendo del futuro, te está preparando para el quiebre. En cambio, ser como el bambú te enseña a navegar la vida sin aferrarte a un resultado. Acepta que los planes cambian, que las personas son impredecibles y que la vida es un río en constante movimiento. La verdadera fuerza es la que no se rompe. Ser flexible con los eventos te permite ver la belleza en lo ordinario, incluso en el dolor, porque la vida, en su esencia, no es más que el continuo fluir de un río. La parábola de la flor en la grieta. Cuando la ansiedad nos persigue, nuestra mente se enfoca en el peligro. El pasado es un tigre que te persigue. El futuro, otro tigre que te espera abajo. Y en ese pánico, nos convencemos de que no hay escapatoria. Estamos tan atrapados en la historia de nuestro miedo, que olvidamos que el único lugar donde no hay tigres, es el momento presente. En el corazón del budismo, hay una historia que nos revela que la paz no se encuentra huyendo, sino en el acto radical de la conciencia plena. Érase una vez, un hombre caminaba por un sendero cuando, de repente, un tigre feroz y hambriento apareció y comenzó a perseguirlo. Aterrado, el hombre corrió por su vida, hasta que llegó al borde de un acantilado. Sin otra opción, se lanzó al vacío, logrando agarrarse a la raíz de una parra que colgaba de la pared del acantilado. Pero su alivio fue breve. Al mirar abajo, vio que otro tigre, igual de hambriento, esperaba en el fondo. Arriba, el primer tigre rugía. Para empeorar su situación, dos ratones, uno blanco y uno negro, comenzaron a roer la raíz de la parra que lo sostenía. El tiempo, representado por el día y la noche, estaba acabando. Atrapado entre la muerte inminente y la desesperación, el hombre estaba a punto de rendirse. Pero en ese momento, su mirada se detuvo en una pequeña flor que crecía en una grieta en la pared del acantilado, justo a su lado. Era una flor sencilla, pero de un color tan puro y de una forma tan delicada, que su corazón se detuvo. En ese instante de conciencia, el hombre se dio cuenta de su belleza. La tomó con cuidado, la olió, y por un solo momento, el sabor de la flor fue lo único que existía. En ese único instante, los tigres, los ratones y el abismo desaparecieron. La ansiedad es tu mente persiguiéndote con tigres. Uno es el pasado, el arrepentimiento, la culpa, el debí haberlo hecho, y el otro es el futuro, el miedo al fracaso, a la enfermedad, al rechazo. Y los ratones son la sensación del tiempo que se te escapa. Estamos tan ocupados lidiando con estas amenazas que nos perdemos lo único real, el momento presente. La historia nos enseña que, no importa cuán terrible sea la situación, la paz no es un lugar, sino una elección. La paz está en la flor. En medio de un día estresante, la flor puede ser el sabor de tu café. En medio de una conversación difícil, la flor es el sonido de tu propia respiración. En el medio de una crisis, la flor es el sol que entra por tu ventana o el simple acto de sentir tus pies en el suelo. La paz no es la ausencia de los tigres. Es la capacidad de elegir, en medio del caos, ver la belleza de la vida que aún está aquí. No huyas de los tigres. Simplemente, detente y huele la flor. Y una vez que olemos la flor, el peso de la vida se vuelve una carga más ligera, porque el peso no es el del pasado o el futuro, sino el de las piedras que seguimos cargando. La pesada piedra. Y una vez que olemos la flor de la vida, el peso del pasado y el miedo se vuelve una carga más ligera. Pero a veces, esa carga no es de los tigres que nos persiguen, sino de las piedras que elegimos llevar en nuestra mochila. El peso del pasado, de la culpa, de las expectativas de los demás. Son pesos invisibles, pero nos dejan exhaustos.
En las enseñanzas Zen, hay una historia que nos revela que el verdadero poder no está en la fuerza para cargar, sino en la sabiduría para soltar. Érase una vez, un monje caminaba por un sendero de montaña. En el camino, se encontró con un joven que jadeaba y luchaba por subir la pendiente. El joven tenía una enorme y pesada piedra en su espalda. Su rostro estaba tenso por el esfuerzo y sus rodillas temblaban bajo la carga. El monje, con la voz suave, se acercó y le preguntó: «Joven, ¿por qué llevas esa carga tan pesada?». El joven lo miró con sorpresa y respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo: «Es mi piedra. No puedo soltarla, debo llevarla conmigo. Es lo que siempre he hecho». El monje sonrió con compasión. «¿Y para qué la llevas?». El joven se encogió de hombros. «No lo sé, pero siento que es mi deber. Es mía». El monje, sin decir una palabra más, le hizo un gesto con la mano, indicándole que la dejara en el suelo. El joven, dudando, lo hizo. En el momento en que la piedra tocó la tierra, el joven sintió un inmenso alivio. Se enderezó y su respiración se hizo más profunda. Su rostro se iluminó. El monje le dijo: «El camino de la vida no es para llevar cargas que no te pertenecen. El camino es para caminar con ligereza». La analogía es clara, pero su verdad es profunda. Muchas de las cargas que llevas son tus piedras. La ansiedad no es solo miedo a futuro, es también el peso de la culpa por algo que dijiste hace años, el resentimiento que guardas por una ofensa, o la expectativa que crees que tienes que cumplir. Estas son piedras que no te han sido impuestas, son piedras que tú elegiste cargar. A menudo, nos aferramos a ellas por una extraña sensación de familiaridad o de deber. La piedra del perfeccionismo te dice que no puedes soltarla hasta que todo esté perfecto. La piedra del resentimiento te dice que tienes que llevarla para que los demás sepan el daño que te han hecho. La piedra del qué dirán te obliga a cargar la aprobación de los demás en cada paso. El Zen nos enseña que el camino a la paz no es aprender a cargar más peso, sino a tener la sabiduría para soltar. La paz llega no cuando el camino se vuelve plano, sino cuando te das cuenta de que la mochila siempre ha estado abierta. La fuerza no está en tu espalda, sino en la palma de tu mano, en tu capacidad de dejar ir. Soltar las piedras del pasado es el primer paso para abrazar tu verdadero poder, porque te das cuenta de que tu fuerza no proviene de lo que cargas, sino de la libertad que sientes cuando sueltas. La búsqueda de la iluminación. Soltar las piedras del pasado es el primer paso para abrazar tu verdadero poder. Pero, ¿qué ocurre una vez que has soltado la carga? A menudo, nos quedamos con la sensación de vacío y nos lanzamos a la búsqueda. Buscamos la felicidad, la paz, la iluminación, como si fueran objetos que se han perdido. Nos convencemos de que la paz está en un lugar lejano, en una persona o en una circunstancia perfecta. Y la ansiedad es el combustible de esa búsqueda incesante. En las enseñanzas Zen, hay una historia que nos revela que la búsqueda es la verdadera trampa. Érase una vez, un estudiante de filosofía, que había pasado toda su vida buscando la verdad y la iluminación. Había leído miles de libros, viajado por desiertos y montañas, y había estudiado con los maestros más renombrados. Pero la paz seguía siendo un fantasma. Exhausto, finalmente llegó al templo de un sabio maestro Zen, conocido por su profunda quietud. El estudiante, sin aliento, se inclinó y le preguntó, con la voz llena de desesperación: «Maestro, he buscado en todas partes. Dime, por favor, ¿dónde está la iluminación?». El maestro lo miró con compasión, pero no respondió su pregunta. En su lugar, le hizo otra, tan simple y profunda que detuvo al estudiante en seco: «Dime, ¿por qué crees que la has perdido?». En ese momento, el estudiante comprendió. La iluminación no era un objeto que se podía encontrar. Era su estado natural. El problema no era que la hubiera perdido, sino que se había convencido a sí mismo de que no la tenía. La búsqueda misma, el acto de creer en la carencia, era lo que lo mantenía en la ansiedad. La ansiedad es tu mente diciéndote que no eres suficiente, que te falta algo para estar bien. Es la creencia de que necesitas un nuevo trabajo,
una pareja, más dinero, un cuerpo diferente para finalmente ser feliz. Es como buscar tus gafas por toda la casa, cuando en realidad las llevas puestas. El problema no es que las gafas no estén ahí, sino la creencia de que están perdidas. La paz, según el Zen, es tu naturaleza esencial. Siempre ha estado dentro de ti. No es algo que se gana, sino algo que se revela cuando dejas de buscar. La ansiedad es el ruido de la búsqueda. La paz es el silencio que aparece cuando te das cuenta de que has llegado a casa. Para encontrar la paz, no necesitas un mapa ni una brújula. Necesitas detenerte. Deja de buscar la aprobación en las redes sociales. Deja de buscar la validación en el trabajo. Deja de buscar el control en el caos de la vida. Acepta que eres suficiente, ahora mismo. Porque cuando dejas de buscar, la paz te encuentra. El pozo y el hombre sediento. Porque cuando dejas de buscar, la paz te encuentra. Pero a veces, incluso después de que la búsqueda termina, nuestra mente nos juega una última broma cruel. Aún en la presencia de la fuente, nos convencemos de que estamos vacíos. La ansiedad es el miedo a la escasez, a creer que no hay suficiente tiempo, no hay suficiente amor, no hay suficiente paz para ti. En las enseñanzas Zen, hay una historia que nos revela que el problema no es la falta de agua, sino la confusión que nos hace creer que el pozo está vacío. Érase una vez, un hombre caminó por el desierto durante días, desesperado por encontrar agua. Su garganta estaba seca y su cuerpo estaba a punto de colapsar. En su visión borrosa, vio un pozo. Corrió hacia él, con la última gota de esperanza que le quedaba. Se inclinó y miró al fondo. Pero al ver la superficie oscura y su propio rostro reflejado en ella, el pánico lo invadió. Convencido de que no había agua, sino solo el vacío, gritó: «El pozo está vacío», y se desplomó, sin fuerzas, al lado del manantial que podría haber salvado su vida. La analogía es clara, pero la verdad es profunda. La ansiedad es la sed del alma, y la paz que buscas es el agua. A menudo, nos inclinamos sobre el pozo de nuestra propia vida buscando un escape, un respiro, una solución. Pero en vez de ver la fuente de vida que está allí, vemos el reflejo de nuestro propio rostro, de nuestros propios miedos y de nuestra propia sensación de carencia. El hombre en la historia no vio un pozo vacío, vio su propia soledad, su propio agotamiento y su propia desesperación. Creyó que lo que le faltaba estaba afuera, cuando en realidad lo que necesitaba era ver con claridad lo que ya estaba dentro. La ansiedad nos convence de que somos insuficientes. Temes que no tienes la fuerza para superar un desafío, que no eres lo suficientemente bueno para el amor que deseas, o que no hay suficiente tiempo en el día para lograr tus sueños. Y como el hombre sediento, te desmayas al borde de la fuente, convencido de que estás vacío. El budismo nos enseña a mirar más allá del reflejo. La paz está en el pozo. La fuerza para superar los desafíos está en tu corazón. El amor está en tu capacidad para dar y recibir. Y al ver la fuente de tu propia fortaleza, no solo puedes llenar tu copa, sino que también puedes ofrecerle agua a los demás. El agua que se desborda. Y al ver la fuente de tu propia fortaleza, no solo puedes llenar tu copa, sino que también puedes enfrentar el río. A menudo, nuestra ansiedad no es un río tranquilo, sino una corriente furiosa, una fuerza que se desborda y amenaza con arrastrarnos. ¿Cómo puedes mantenerte a salvo cuando las emociones parecen un torrente incontrolable? La ansiedad es el miedo a ahogarse en ese torrente. En el corazón del Zen, hay una historia que nos revela que la paz no es la ausencia de la tormenta, sino el dominio para navegarla. Érase una vez, un monje joven, asustado por sus propios miedos, se acercó a su maestro. «Maestro», le dijo con voz temblorosa, «a veces mis miedos son tan grandes que me siento abrumado. Son como un río desbordado que me quiere arrastrar. ¿Cómo puedo evitar que me abrumen?». En lugar de responder con palabras, el maestro lo tomó de la mano y lo llevó a la orilla de un gran río que se había desbordado a causa de las lluvias. El agua rugía con una fuerza temible, llevando consigo ramas y escombros.
El monje joven, al ver la furia del río, retrocedió con miedo. El maestro, con una calma inquebrantable, se acercó a la orilla y se sentó. Le dijo a su alumno: mira, el río está desbordado. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes ordenar al agua que vuelva a su cauce. Intentar hacerlo sería una locura, una batalla perdida. El monje joven asintió, su rostro lleno de pavor. El maestro sonrió y le dijo: la paz no es detener la corriente. Es aprender a caminar por la orilla, junto a ella, sin saltar al agua. La analogía es clara, pero su verdad es una de las más profundas para nuestra vida moderna. La ansiedad es como un río desbordado. La preocupación, el pánico y el miedo son como la fuerza del agua, amenazando con arrastrarnos. Nuestra reacción natural es luchar contra ella, nadar contra la corriente, gritarle al río que se detenga. Pero el monje nos enseña la sabiduría de la aceptación. No puedes detener la corriente. Intentar hacerlo te agotará y te hará sentir aún más abrumado. La paz, según el Zen, es aprender a caminar por la orilla. No te resistes al miedo, no lo combates. Simplemente lo reconoces y te quedas en la orilla, observándolo pasar. Cuando sientes un ataque de pánico, en vez de luchar contra él, siéntate y reconoce: esta es la corriente. Es fuerte, pero no me va a arrastrar. Yo estoy en la orilla, observando. Esta pequeña distinción entre estar en el río y estar en la orilla es el camino a la paz. El río seguirá fluyendo, pero tú ya no estarás en él. Así como caminas junto al río, aprendes a caminar junto a tus miedos, sin que te arrastren. El hombre y su carro. Así como caminas junto al río, aprendes a caminar junto a tus miedos. Pero una vez que dejas de luchar, te das cuenta de que aún así te sientes pesado. La ansiedad no es solo una tormenta que te arrastra, es también la carga que tú mismo decides llevar. A menudo, vivimos nuestra vida como si fuera un camino empinado, y nos preguntamos por qué es tan difícil, sin darnos cuenta de que la dificultad no está en el camino, sino en la pesada carga que llevamos a cuestas. Hay una historia que nos revela que el verdadero movimiento de la vida no es empujar más fuerte, sino soltar el peso. Érase una vez, un monje caminaba por un sendero de tierra, y vio a un hombre que luchaba desesperadamente por empujar un pesado carro de madera. Estaba lleno hasta el tope de leña, y el hombre, con el rostro rojo por el esfuerzo, gemía mientras intentaba moverlo por el camino difícil. El monje, con una calma que contrastaba con la desesperación del hombre, se le acercó y le gritó: «Amigo, quita la leña del carro». Pero el hombre, tan consumido por su esfuerzo, no lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sus hombros tensos. Estaba tan ocupado en su lucha, que no podía escuchar la simple verdad. El monje, al ver la necedad de su lucha, sonrió. En vez de acercarse más, simplemente dijo en voz alta: «El hombre quiere el movimiento sin soltar el peso. Él desea el avance, pero se niega a soltar las cosas que lo detienen». La ansiedad es el peso de las cosas que no quieres soltar. El carro representa el camino de tu vida, y la leña son tus cargas emocionales. Es el resentimiento que guardas, la culpa que llevas, la necesidad de aprobación que te consume, las viejas heridas que no has sanado, las expectativas que te ahogan. Esas cargas invisibles hacen que el simple acto de vivir se sienta como una lucha constante. El Zen nos enseña que no necesitamos una fuerza sobrehumana para seguir adelante. Lo que necesitamos es la sabiduría para aligerar la carga. A menudo, el problema no es el camino, sino lo que llevamos. Queremos avanzar, pero nos negamos a soltar las cosas que nos impiden hacerlo. ¿Cuál es la leña en tu carro? ¿Es la necesidad de tener siempre la razón? ¿Es la historia que te cuentas de que eres una víctima? ¿Es el miedo al fracaso que te paraliza? Identifica a esas cargas. Mira la leña en tu carro y date cuenta de que no te pertenecen. No son tu identidad. Son solo el peso que te impide avanzar. La paz es el movimiento que te regalas cuando decides, conscientemente, soltar lo que ya no te sirve.
Soltar el peso te permite ver lo bello en el simple hecho de ser, porque solo cuando tu carga se ha ido, puedes por fin caminar en paz. El sonido de la flauta. Soltar el peso te permite ver lo bello en el simple hecho de ser. Y cuando te permites simplemente ser, te das cuenta de que no necesitas buscar la paz, ya eres un recipiente para ella. Nuestra ansiedad es a menudo el sonido de una flauta vacía que desesperadamente quiere sonar, pero no se ha llenado de la única cosa que le da vida. Hay una historia que revela que el mayor instrumento de paz que tienes es tu propio aliento. Estudiante impaciente se acercó a su maestro. Maestro, dijo, dame la sabiduría. Quiero saber qué es la paz. Quiero entender la verdad. El maestro, en vez de responder con palabras complejas, le dio una flauta de bambú. El estudiante la tomó, la examinó, pero no sonaba. Esta flauta no tiene sonido, dijo el estudiante con frustración. El maestro asintió y le dijo, no tiene sonido, a menos que le soples. El estudiante, confundido, sopló por la flauta y un sonido simple y hermoso emergió. El estudiante, maravillado, preguntó, ¿qué es el sonido? El maestro respondió con una sonrisa, el sonido de la flauta no es la flauta en sí misma, es el aire que la llena. La flauta es solo un recipiente que permite al aire manifestarse como música. La ansiedad es el sonido de una flauta vacía. Tu mente es la flauta, un recipiente para la conciencia. El aire son tus pensamientos y tus emociones. Cuando tu flauta está vacía, no hay música. Cuando intentas llenarla a la fuerza con planes, preocupaciones, rumiaciones o distracciones, el sonido es forzado y cacofónico. El maestro nos enseña que la paz no es la ausencia de aire, la ausencia de pensamientos o emociones, sino el flujo consciente de ese aire. La respiración es el aire que llena tu flauta. Cuando la ansiedad te abruma, tu respiración se vuelve superficial. Te ahogas en el aire de tus propios pensamientos. El antídoto no es intentar detener la respiración, sino llenarla con la intención. Es un simple acto. Siéntate, inhala conscientemente, y llena la flauta de tu cuerpo. Observa el aire que entra y sale, sin juzgar. La paz no es el silencio de tu mente, sino la música que se crea cuando tu conciencia y tu respiración fluyen en armonía. Eres la flauta, y tu aliento es la música. Y al llenar tu flauta, te das cuenta de que eres un instrumento de la paz. La parábola de la tinta seca. Y al llenar tu flauta, te das cuenta de que eres un instrumento de la paz. Pero un instrumento solo se encuentra en paz cuando no se preocupa por la música que va a tocar. La ansiedad es el miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no lograr la perfección. Es el deseo de que la vida sea un resultado impecable, cuando en realidad, la vida es el pincel en tu mano. En las enseñanzas Zen, hay una historia que nos revela que la verdadera belleza no está en el resultado final, sino en el movimiento consciente del alma. Érase una vez, un monje joven, aspirando a ser un gran artista, tomó su pincel y un tazón de tinta para pintar un círculo perfecto en una pared. Para él, la perfección era la meta. Con mano firme y una mente llena de concentración, comenzó el movimiento. Pero a mitad de camino, la tinta de su pincel se secó. Frustrado, el monje hizo una pausa, sumergió el pincel de nuevo y reanudó su trazo. Pero de nuevo, la tinta volvió a secarse, dejando un círculo incompleto. El monje, agobiado por su fracaso, arrojó el pincel con rabia. Un anciano monje, que había estado observando en silencio, se acercó a él. El joven se disculpó por su falta de control, avergonzado. Pero el anciano no le prestó atención a la pared. Sonrió, tomó el pincel y le dijo, la belleza no está en el círculo que pintaste. La belleza está en el movimiento que hiciste. La ansiedad es el miedo a que la tinta se seque. Es la obsesión por el resultado final, por la foto perfecta, por el plan perfecto. Vivimos con la ansiedad del fracaso antes incluso de intentarlo.
No empezamos un proyecto por miedo a no ser perfectos. No intentamos una conversación por miedo a decir algo incorrecto. El monje nos enseña que el Zen no se trata de crear un círculo impecable, sino de ser consciente en el movimiento del pincel. La paz no es un logro, sino un estado de ser. Es la conciencia plena en el proceso de la vida, sin apegarnos al resultado. Acepta que tu camino estará lleno de tinta seca, de fallos, de imperfecciones. Pero la belleza no está en los círculos perfectos, sino en la valentía de seguir intentándolo. La perfección es una ilusión, la vida es el pincel. Las 15 historias que hemos compartido son un espejo para tu propia ansiedad. Cada una te ha invitado a soltar un peso, a mirar un reflejo, a ceder ante una fuerza. La paz no es algo que se encuentra al final de un largo camino, sino que es el camino en sí mismo. Es el acto de soltar, de abrazar la imperfección, de ver lo que ya está ahí. ¿Cuál de estas 15 lecciones resuena más contigo? Déjame un comentario. Y si te atreves a vivir una vida más ligera y consciente, suscríbete para que juntos sigamos descubriendo la sabiduría de la paz.